Cuando abrimos la palabra de Dios, Dios habla a nuestras vidas y evidentemente necesitamos del consejo, de su comunión, de su persona. Necesitamos del consejo de su palabra que está a nuestra disposición y gracias porque podemos leerla y podemos amarla y podemos descubrirla. Podemos hallar en ella los secretos más grandes de la persona bendita de Dios, acercándonos a conocer al Señor Jesucristo como nuestro Salvador y Señor de nuestras vidas. Podemos tener el Espíritu Santo que interpreta esta palabra y podemos tener la comunión. Aquellos que están escuchando y que estamos orando todos para que Dios hable a lo más íntimo de nuestra alma. Cuando abrimos la palabra, le pedimos al Señor que Él nos enseñe cuáles son las verdades que necesita escuchar nuestro corazón. En esta hora quisiera yo hablar acerca de aquel patriarca de la antigüedad, aquel patriarca que marcó la vida de todo un pueblo, porque realmente fue aquel que pudo salvar a mucho pueblo, a mucha humanidad, a muchos lugares de la peste del hambre que en aquel momento iba a llegar sobre el mundo. Y sin embargo, él subió diferentes peldaños en aquella enseñanza que Dios tenía para darle, porque la vida con Dios es una vida que uno aprende cada día, es la lección de cada día para poder llegar a conocerle a Él. En primer lugar, podemos recordar acerca de que esta lección de la vida de José es una vida que habla de la soberanía de Dios. Hay una marca en la vida de José que es la marca de la soberanía de Dios. Dios lo llevó por diferentes lugares, de diferentes aulas, donde aprendió diferentes enseñanzas que le iban a servir para marcar completamente la vida de otras personas. Conocerlo a Dios, conocer que es soberano, que Él es el creador, es el Dios Elohim, el Dios Shaddai, el Dios todopoderoso, es conocer la grandeza y eso nos lleva a adorar la persona bendita de un Dios soberano. La lección de José es una lección de soberanía. En segundo lugar, la lección de José es una lección de sufrimiento, porque en diferentes lugares y en diferentes situaciones y en diferentes momentos, la vida de José nos enseña que la vida que acompaña a Dios es una vida de sufrimientos, porque el sufrimiento va moldeando el carácter, va moldeando la vida, va moldeando el temperamento, va moldeando el ser humano. ¿Para qué? Para poder ser obediente a lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Sufrimiento en la familia, sufrimiento con aquellos que lo engañaron, sufrimiento con aquellos que estuvieron en medio de la cárcel. Sufrimiento fue la característica fundamental de la vida de José y por eso es una enseñanza para nosotros. Pero en tercer lugar, la vida de José nos marca la santidad de una persona que es probado, la santidad de una persona que es tentada, la santidad de una persona que camina cada día con Dios y Dios estaba con José. Esto nos enseña de que realmente la santidad es la virtud cristiana, es aquella característica, es aquel atributo de Dios que ha sido comunicado a cada uno de nosotros por medio de la salvación eterna del alma. Cuando hablamos de santidad, hablamos de separación con Dios, del pecado. Y cuando hablamos de separación, hablamos de que vivimos una vida separada del pecado para Dios. Y entonces esa santidad que nos habla de una posición que hemos adquirido cuando creímos que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario y limpió todos nuestros pecados,
La santidad progresiva, que es la santidad de la lucha cada día para que Cristo sea formado en nosotros. Y la santidad permanente, que va a ser la santidad donde no va a haber pecado, donde Dios va a enjugar las lágrimas de todos, donde Dios va a sanar todas las enfermedades. Es aquella santidad perfecta, permanente, que vamos a gozar para siempre todos los cristianos. Pero es la enseñanza en la vida de José que un cristiano que vive en Cristo, que vive con Jesús, puede llegar a vivir la vida de santidad. El primer escalón que hemos recordado es un escalón donde está la soberanía de Dios guiando la vida de José. En segundo lugar es el sufrimiento. En tercer lugar es la santidad. Pero en cuarto lugar quiero marcar algo muy especial dentro de la vida de José. La vida que acompaña a Dios siempre es una vida de superación. José no se conformó ni se quedó en medio del camino, sino que él fue superando aquellas pruebas, superando aquellas lecciones, superando para cada día estar más cerca de Dios. El creyente es nacido de nuevo. El creyente que realmente tiene el Espíritu de Dios es el creyente que busca la superación. Es decir, no nos conformamos con una vida gris, con una vida mediocre, con una vida pobre, con una vida sin fruto. Nos conformamos viviendo cerca de Dios, imitando a Cristo como nuestro Salvador. Y finalmente José nos habla de una vida de semejanza. Y la semejanza es cuando uno verdaderamente vive la vida de Cristo en cada corazón. En esta ocasión yo quisiera hablar de uno de los aspectos de esa vida tan abundante de bendición que tuvo José, ya casi al terminar los días de José en su ministerio y en su actividad, es cuando los hermanos vienen, había ya fallecido el padre, y vienen a pedirle que él recuerde y que les dé perdón. Entonces vamos a leer en el capítulo 50 lo que José nos quiere dejar en esta hora como enseñanza para todos nosotros, una enseñanza muy importante, muy trascendental, muy significativa para todos nosotros. Dice así la Biblia, la palabra de Dios, versículo número 15 del último capítulo de Génesis, el capítulo número 50. Dice así la Biblia, la santa palabra de Dios. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizás nos aborrezca José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Aquí está resumido todo lo que hemos estado hablando y recordando de la vida y de las emociones que sufrió José. Los hermanos reconocen, mire, ha muerto el padre y ahora tal vez José se enoje contra nosotros y nos devuelve el mal, dice, dará el pago. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras ellos hablaban. Tal vez uno de los personajes bíblicos que más lloró. Varias veces refiere en la Biblia que José, ante el encuentro de sus hermanos, José, ante esta emoción tremenda que significaba perdonar a sus hermanos, dice la Biblia, José lloró. Y acá también vuelve a decirlo, vuelve a recordar estas palabras. Sus hermanos llegan a la presencia de José
le dice, mire, por favor, perdone a los hermanos, perdone el pecado, perdone la maldad que han hecho. Y entonces, emocionado, José llora. Y dice la Biblia, versículo 18, vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y les dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Es decir que para terminar la escena bíblica, Dios cumple toda su promesa, porque la promesa era que las espigas de sus hermanos se iban a inclinar ante la espiga de él, porque las estrellas se iban a inclinar delante de él. Y verdaderamente Dios cumple su palabra, cumple su promesa, cumple su propósito. Pero aquí está la enseñanza que yo quiero subrayar de José. Dice, y le respondió José, no tengan temor, no tengan temor. Dice acá, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios, este es el signo, el símbolo que la soberanía de Dios había guiado todo, mas Dios lo encaminó para bien, para que veamos lo que es hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengan miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y así los consoló y les habló al corazón. Qué palabra extraordinaria cuando uno está ofendido, cuando uno tiene raíces de amargura, cuando uno no puede perdonar, solamente se llena de amargura, solamente se llena de descontento. Pero acá hay una gran enseñanza de la Biblia, que llena las hojas de la Biblia, la palabra perdón. Y es la gran lección que José quiere cerrar enseñándonos, que ningún hombre que quiera ser verdaderamente feliz pueda dejar de dar perdón. José llegó el momento exacto que Dios había prometido. Sus hermanos se iban a inclinar ante él. E iban a venir a pedir perdón por todos sus pecados, por toda su maldad, y sin embargo José se levanta para decirle, yo no estoy en lugar de Dios, yo no estoy para devolver mal por mal, sino que para bien Dios me ha levantado para conservar la vida de mucho pueblo. Una persona salvó a toda la familia, una persona que subió los escalones diferentes de las enseñanzas de Dios, pudo llegar hasta este último escalón para decir, yo les perdono y no tengo nada en contra de ustedes. Qué especial la palabra perdón. Porque el perdón está en toda la Biblia. Y el perdón no lo han dado los hombres, sino lo ha dado la enseñanza que tenemos en que Dios nos amó y entregó a su Hijo en rescate de todos nosotros. Por eso dice la Biblia, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió, Cristo nos perdonó. ¿Para qué? Para que todos nosotros tengamos vida. ¿Qué significa la palabra perdón? ¿Qué significa perdonar? Y en esta hora yo quisiera que usted piense en alguien que tal vez le trae amargura, tal vez alguien que no puede perdonar, en alguien que no lo podemos sacar de la mente porque no podemos perdonarlo. ¿Qué significa el perdón? Perdonar es el acto donde nosotros sacamos lo malo, sacamos la venganza, sacamos el veneno de un pensamiento que nos trae el recuerdo de algo que una persona nos hizo. Es decir, sacar todo aquello que nos envenena a nosotros mismos. ¿Qué no es perdonar? ¿Qué no es perdonar?
no es perdonar admitir lo malo. Es decir, yo admito que estuvo mal y por eso apaño a esa persona y eso creo que es perdón. No es eso el perdón. En segundo lugar, el perdón no es lo mismo que olvidar. Perdonar no es lo mismo que olvidar, porque el perdón es un acto de obediencia y es un acto voluntario. Recordar es algo involuntario. Uno puede recordar. Lo que sucede es que si uno tiene raíces de amargura, si uno no tiene perdón, cuando recuerda ese hecho se llena de veneno. Pero cuando uno le quita a ese recuerdo el veneno, le requita a ese recuerdo la venganza, entonces cuando uno recuerda ya no siente mal, ya no siente venganza, solamente es un recuerdo más que no tiene ninguna raíz de amargura para atarnos al pasado y para hacernos esclavos de aquella raíz de amargura. El perdón siempre fue evidente. José lo mostró a todos los hermanos que los había perdonado. Y fue evidente porque los sostuvo, los mantuvo, les dio de comer, les sostuvo en medio del mal, y no solamente a ellos, sino a todos sus descendientes. Todo el pueblo fue salvado a través de este perdón sincero y evidente que José les estaba dando. El perdón siempre es humilde, porque siempre el perdón hace que la persona se doblegue. Y nosotros como cristianos tenemos que aprender que Cristo nos perdonó, que Cristo se humilló, que Cristo descendió del cielo dejando la forma, pero no la esencia, la forma de Dios, y tomó la forma de hombre. Siempre tuvo la esencia de Dios, pero cambió la forma para poder llevar nuestros pecados y para poder darnos perdón. Y cuando la Biblia habla del perdón, dice, ustedes han visto cómo Cristo nos perdonó, así también nosotros tenemos que perdonar a nuestros hermanos o a aquellos que nos ofenden. Por eso es que Dios nos habla y nos dice, ¿cuántas veces, Señor, yo perdonaré a mi hermano? 7 veces. 7 veces era lo que decían los judíos, 7 veces era lo que enseñaba la ley. En la antigüedad Dios dice, yo voy a perdonar hasta 4 veces. Pero en el Nuevo Testamento los judíos decían hasta 7 veces hay que perdonar. Es decir, 2 veces más lo que perdonaba Dios. Pero cuando el Señor Jesucristo viene al mundo y el apóstol le pregunta, Señor, ¿cuántas veces yo voy a perdonar a mi hermano? El Señor le dice hasta 70 veces 7. Una cifra no se puede calcular cuántas veces en el día yo tengo que perdonar. Y sin embargo, Dios nos enseña que la más grande lección que Cristo nos dejó fue que aún que éramos enemigos, aún cuando nosotros mismos lo llevamos a la cruz, aún cuando nosotros mismos éramos contrarios, Jesucristo murió para perdonarnos a todos nosotros. Qué hermosa es la palabra perdón. Qué hermoso cuando uno se siente perdonado, se siente libre. Y dice la Biblia, la palabra de Dios, si confesamos nuestros pecados, la sangre de Cristo, su Hijo, derramada en la cruz del Calvario, nos limpia de todo pecado, nos perdona. Qué hermoso es sentirse perdonado, qué hermoso es sentir el perdón completo, absoluto que da el Señor Jesucristo. De esta manera hemos nosotros enseñado a también que cuando vemos la cruz del Calvario encontramos el perdón completo y podemos ir por la gracia de Dios como si nunca hubiésemos pecado y allí mismo recibimos la gracia bendita del perdón. Así mismo tenemos que vivir, que cuando una persona nos ofende, cuando una persona habla mal de nosotros, cuando una persona
hiere nuestro corazón, tenemos que estar dispuestos a levantarnos para decir, no estoy yo en lugar de Dios. Ahora pues, no tengan temor, yo los voy a sustentar, yo los voy a perdonar. Qué extraordinario poder vivir en el perdón. Porque el Señor Jesucristo contó una parábola que la tenemos que conocer, porque un rey que llamó a sus siervos, había uno que debía una gran cantidad de dinero, 10.000 talentos, una cantidad que no podríamos pagar. Un talento era igual a 32 kilos, era una medida de peso, y un talento era generalmente de oro, de plata o de bronce. 32 kilos de oro, en la actualidad, saldrían casi como $1.000.000. 10.000 talentos sería una cantidad que nadie podría pagar. Ahora este siervo va al rey, le pide perdón, le dice, yo voy a pagarte, ten paciencia, y sin embargo el rey le dice, bueno, está todo perdonado, no me debe nada. Y sale este siervo perdonado y llega a otro consiervo que le debía una cantidad mucho menor, 100 denarios. 100 denarios, un denario era un sueldo por día, así que 100 días podía pagar esa deuda, era una deuda que es posible pagar. Y sin embargo, este consiervo perdonado no perdonó a este consiervo deudor. Y no solamente eso, sino que lo metió en la cárcel. Cuando el rey se enteró de esto, porque los consiervos dolidos escucharon, no hay nada peor cuando otras personas escuchan de una agresión o de una ofensa que se tenga entre los hermanos. El rey lo llamó al siervo perdonado y le dijo, ¿por qué has hecho esto? Yo no te perdoné, no tenías que perdonar al que te debía. Entonces, ¿qué hizo el rey enojado? Lo tomó al siervo perdonado y lo dio a los verdugos. Y los verdugos se encargaron de él. Es verdad, Dios nos ha dado perdón para que también le demos perdón a otras personas. Vamos a ser felices porque nosotros teníamos una deuda que no podíamos pagar. Vamos a ser felices porque teníamos una deuda que no podíamos pagar nunca en todas nuestras vidas. Y sin embargo hay un rey bondadoso que pagó todo por nosotros y ahora nos invita en esta vida cristiana, en esta lección que nos está dando la vida de José, a que perdonemos a aquellos que nos ofenden. Porque si no perdonamos a los que nos ofenden, entonces nunca habremos aprendido la lección del perdón. Termino contándoles una anécdota acerca de una de las fotos más famosas que tuvo el mundo, y que el premio que ganan las fotos más famosas, y una vez al año se sacan estas fotos, se reconoce la foto más expresiva, la foto más hermosa. Y en el año 1972, una de esas fotos fue la foto que se hizo famosa, La niña de Napal. Era una niña que corría toda quemada, su ropa quemada, porque una bomba en Vietnam había caído sobre una iglesia donde estaban reunida la gente, y cuando cae esta bomba en la iglesia, la gente sale corriendo y uno de los reporteros gráficos que estaban allí
toma a esa niña de nombre Kim Phuc, vietnamita. Y esa niña, toda quemada, es rescatada, es ayudada, es sostenida y finalmente se salva de todas las quemaduras. Ahora esa mujer, hoy una mujer, dice que va por todo el mundo como referente de la paz en el mundo. Es decir, esa foto que se hizo famosa en 1972, hoy es la mujer que habla acerca de la paz contra la guerra en cualquier lugar del mundo. Pero cuenta su experiencia acerca de cómo luchó contra el dolor, cómo pudo una bomba con una alta cantidad de temperatura quemarla, cómo pudo luchar contra el dolor para sobrevivir, para poder comenzar a moverse, poder recuperarse de aquella agresión tan grande. Después cómo el régimen de su país, Vietnam, la usó como el símbolo de que habían sido agredidos, de que había buscado la paz en el mundo. Cómo ella intentó superar y lo importante que fue la familia y que fueron los médicos y los que la ayudaron, y desde ese momento ella quiso ser doctora. Entonces pide en un tiempo especial al régimen poder ir a Cuba para poder seguirse recuperando, porque no sé cuántas operaciones le hicieron para volver a tener movimientos, para que pueda mover sus manos, para mover su cabeza, para mover. Entonces la envían a Cuba. En Cuba ella estudia medicina y se recibe de médico. Y cuando se recibe de médico, ella conoce a su esposo y tiene una familia. Pero ella quiere huir de ese régimen, y una vez cuando la envían a operarse a otro país, ella en Canadá se escabulle y se escapa del régimen, y cuando se escabulle y se escapa del régimen, va a conocer con toda su familia al Salvador de su vida, al Señor Jesucristo como Salvador personal. Entonces ella dice, cuántas cosas pasaron, cuántas cosas Dios habló a mi vida, pero aún de tener todo, no tenía nada porque le faltaba algo, le faltaba dar perdón. Un día cuando ella estaba dando una conferencia a aquellos soldados que habían estado en la guerra de Vietnam, aquellos veteranos de la guerra de Vietnam, ella estaba hablando para decirles que el gran cambio está en Jesucristo. El gran cambio está cuando uno viene a Jesús, pero que a ella le faltaba algo, que si en ese auditorio, en esa gran cantidad de gente que había, estuviese la persona que manejaba el avión y tiró la bomba en aquel momento, en aquel tiempo, ella quería hablar con él. Esto conmovió a todos los que estaban allí. Los conmovió hasta las lágrimas, porque nadie creía que podía una persona enfrentarse con aquella persona que había arrojado la bomba en aquel tiempo, en aquel lugar, en aquel momento. Y dentro de toda la multitud hay guardias que están cuidando el lugar. Viene una persona y escribe un papel que dice, yo soy la persona que arrojó la bomba en ese lugar, necesito hablar con usted. Cuando el hombre viene, el guarda lo lleva, lo conduce hasta esta mujer. Cuenta la misma mujer lo tremendo que fue para ella decirle, yo no tengo nada contra usted,
yo le doy el perdón que Cristo me dio a mí. Qué maravilloso es poder encontrar las escenas tan grandes cuando el perdón llega al corazón. Por eso quisiera que usted también conozca el perdón que Cristo da a todos nosotros. Quisiera que conozca la gracia de Dios que llegó en la cruz del Calvario para perdonarnos y para transformarnos. Y que en esta hora, si hay alguien que tiene una raíz de amargura contra otra persona, alguien que no ha podido perdonar, alguien que no puede hablar, alguien que no puede llevar una carga más, usted pueda en esta hora dejar su carga y sentir que Cristo limpia las heridas para hacer todas las cosas nuevas en cada corazón. Que Dios nos bendiga.